Entonces, hoy continuamos en el libro de Efesios. Estamos estudiando todo el libro de Efesios. Y ya estamos en el capítulo 5. Efesios solamente son 6 capítulos y ya estamos en el capítulo 5. La semana pasada llegamos hasta el versículo 21. Hoy vamos a ir del 22 al 33. Así es que abras la palabra del Señor en Efesios 5 y vamos a estar de los versículos 22 al 33. Y creo yo que este es uno de los pasajes que le da terror a algunas hermanas y a algunos hermanos también. Pero hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nosotros, a aquellos que estamos casados, a aquellos que estuvieron casados y a aquellos que posiblemente están por casarse en un futuro. Porque esta es la verdad de la palabra de Dios. Esta no es una opinión humana, esta no es una ideología psicológica de cómo vivir mejor como matrimonio. No, este es el llamado de Dios para toda mujer y todo hombre que desea estar casado o ya lo está. Así es que vamos a entrar a la palabra del Señor. Pero antes déjeme contarle una anécdota. Antes de que la esposa, un día antes que la esposa cumpliera su cumpleaños número 48, el esposo le dice a la esposa: ¿cuál es el deseo de tu cumpleaños? Y ella lo piensa por un minuto y dice: me gustaría volver a ser 8. Entonces el esposo se le queda eso y se van a dormir. A la mañana siguiente él se la levanta y le dice: vente, ya te hice desayuno, vente, es tu cumpleaños, vamos a celebrar. Y la lleva y para su sorpresa le tiene cereal para niños y le da su lechita con chocolate. Y ella, sorprendida, bueno, lo agradece, la mete al carro y dice: alístate, te voy a llevar a un lugar que te va a gustar para tu cumpleaños. La mete al carro, se van y la lleva al parque de diversiones Six Flags. Allá están por 6 horas montándose en todas las montañas rusas por haber. Ella está así como que gritando despavorida. Él le da hot dogs, le da hamburguesas, le da todo por haber ahí, pura comida chatarra. Después de 6 horas ella está como mareada, con un gran dolor de cabeza, solo para que él le diga: ahora vamos a ir al parque acuático. Y se la lleva al parque acuático. 4 horas están bajo el sol y bajo todo eso que existe, los toboganes del parque acuático. Y nuevamente después de eso, ya ella toda cansada, sin saber ya más qué hacer, la mete al carro y le dice: te voy a llevar al cine. Se la lleva a ver la última película de Disney mientras le compra un tarro así de palomitas, dulces y refresco. Ella ya no sabe qué más hacer. Y entonces finalmente van en camino a casa, no sin antes pasar por Chuck E. Cheese. Y entonces le compra pizza, un concierto con títeres y videojuegos. Cuando finalmente llegan a casa y la esposa se tira a la cama, el esposo le dice: ¿te sientes como que tuvieras 8 años nuevamente? Y ella, cansada y sin fuerza, le dice: estaba hablando de mi talla de vestido. El domingo pasado, el pastor Héctor hizo un excelente trabajo en ayudarnos a nosotros a entender que lo que significa ser imitadores de Cristo. Porque ese es el llamado máximo que tenemos cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, cada uno de nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús. El ser imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Y este llamado, mis hermanos, es el llamado máximo que tú y yo podamos tener. Y la pregunta es para ti y para mí: ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo estás imitando a Cristo en las diferentes áreas de tu vida?
¿Cómo vamos con esto? Porque el pasaje de la semana pasada nos recordó que nosotros jamás vamos a poder alcanzar esto en nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios, mis amados. Inclusive el pastor Héctor nos recordó que lejos de emborracharnos de vino, dice la palabra de Dios, decía que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y esto de llenos del Espíritu Santo no nada más quiere decir que que permitamos que el Espíritu Santo controle cada área de nuestra vida. Mientras más le damos el control al Espíritu Santo de nuestra vida, mejor realmente vamos a poder llegar a ser imitadores de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo no es el que está en control de tu vida, estamos más lejos de realmente llegar a poder ser imitadores como Dios lo desea. Entonces Pablo nos lleva a mostrarnos áreas donde esta imitación a Cristo se debe de reflejar. Y por supuesto ya nos ha estado hablando por varias semanas, nos habló cómo se mira esto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero hoy Pablo nos va a llevar a hablarlo, cómo se mira esto de imitar a Cristo en el matrimonio. Así es que sé que no todos los que están aquí están casados, pero pongan atención, chicos, porque un día quizás lo estarán, si es la voluntad del Señor. Quizás hay personas aquí que estuvieron casadas y ya no lo están. Pues pongamos atención, porque de alguna manera esto también nos puede ayudar a entender algunas cosas o errores que pudimos haber cometido. Y aquellos que están casados, definitivamente pongamos atención, porque este es el llamado que Dios nos hace, tanto a las esposas como a los esposos. Así es que si usted está listo, póngase su cinturón, esposa, esposo. Porque es un tema difícil, no es un tema fácil para algunas personas. Sobre todo cuando vivimos en una sociedad que nos dice lo contrario a esto, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Esto no es nuevo. Porque inclusive para la iglesia de Éfeso esto fue difícil. Porque también vivían en una sociedad muy distinta a la nuestra, pero con muchas características igual a la nuestra. En aquel entonces existía mucho lo que hoy quizás llamamos el machismo, porque el esposo, el hombre, tenía demasiada autoridad sobre aquellos que vivían en su casa, inclusive el derecho de quitarles la vida si él deseaba. Inclusive en algunas sociedades hoy en día todavía existe eso. Y esto era lo que estaba pasando en Éfeso. El hombre se sentía como que él tenía el derecho de todo, y la mujer por otro lado se sentían de diferente manera, que a veces no se querían ni casar. Entonces cuando Pablo viene a decirle esto a la iglesia de Éfeso, que también es para nosotros, él viene a darle una nueva redirección a la manera en que ellos pensaban, a la manera que ellos estaban acostumbrados, a lo que la cultura decía. Esto era algo en contra de la cultura. Y hoy en día también Pablo quiere hablarnos de la misma manera. Así es que quizás algunas hermanas que ya empezaron a ver de qué se trata, ya se empezaron a desconectar o quizás a ponerse nerviosas. Tranquilas. Y los esposos también. Pero la realidad es que si deseamos tener un matrimonio exitoso, saludable, es importante, mis amados, no solamente conocer cuál es el llamado de Dios para nosotros, sino también ponerlo en práctica. ¿Por qué no me acompaña a orar y entramos a la palabra del Señor? Amado Dios, yo te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es fiel, es verdad. Es para hoy en día, es relevante, Señor, para nuestras vidas hoy. Tu palabra no cambia ni cambiará, Señor. La dejaste establecida, Señor, como una guía para nuestras vidas, para que podamos imitar y poner en práctica aquello que tu palabra dice, Señor.
Yo te doy gracias por ella. Señor, y en esta hora te pido también que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a enfocar nuestra mente, pero también nuestro corazón. Que alumbre, Señor, los ojos de nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu palabra. Y al entenderla, Señor, danos la capacidad de ponerla en práctica y por obra en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, Señor, donde quiera que estamos. Que podamos venir a hacer lo que aprendimos el pasaje pasado, Señor, de ser imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Gracias por cada persona que está aquí. Sé que esta palabra, Señor, es para cada uno de ellos de igual manera que es para mí, Señor. Por eso, Señor, sé tú, Señor, hablando a mi propio corazón primero. Y, Señor, hazme a un lado para que no sean mis palabras, mis emociones, mis pensamientos, solamente sea tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Pues quiero comenzar con mucho respeto a las hermanas. Quiero comenzar hablándoles del llamado de Dios a las esposas. El llamado de Dios a las esposas. Quiero que me acompañe al capítulo 5. Voy a empezar del versículo 21, ¿sí? Del versículo 21. La palabra del Señor dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El mundo de afuera, mis amados, tiene un problema con este principio. Especialmente aquello que se llama el movimiento feminista o el feminismo. Estos versículos que acabamos de leer lo ven como una regresión a tiempos oscuros. Y esa manera de pensar se ha infiltrado también en muchas personas, en muchas mujeres que también se llaman cristianas o dentro de la iglesia. Sin embargo, como creyentes debemos de entender que la palabra de Dios no es indiscutible. Si en verdad creemos que esta es la bendita palabra de Dios y ella se ha escrito por Dios para guiar nuestra vida, nuestra manera de vivir en todo lo que hacemos y somos, entonces al mirar estos versículos o este pasaje deberíamos de entender que esto es palabra de Dios para nosotros y tiene un propósito, el propósito de transformar nuestra vida, el propósito de guiar nuestra vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué significa esto? Estar sumisas, se estarán preguntando ahorita las hermanas. ¿Hasta dónde debe llegar la esposa en cuanto a esto? Bueno, mientras yo estudiaba y oraba al Señor en esto, me di cuenta que como hombre quizás no estoy totalmente capacitado para entender algunas cosas en cuanto a las hermanas. Por eso, en esta ocasión le voy a pedir a mi esposa, Anielka, que pase y ella me va a ayudar a descifrar y a desempaquetar esto que quiere decir estar sumisas. Es que Anielka, ven para acá para que nos ayudes a entender desde una perspectiva de la mujer qué es esto de estar sumisa. Porque la palabra, bienvenida, la palabra someterse, como lo vimos en el versículo 21 cuando comencé, significa literalmente en el original renunciar a los derechos de uno o alinearse colocándose voluntariamente bajo la autoridad y el cuidado de otro. Eso es lo que sometimiento, la palabra someterse significa en este texto que Pablo usa. Someterse, estar, alinearse bajo la autoridad voluntariamente de alguien más. Es un término militar. En el ejército hay como rangos, ¿no? Y
en esos rangos hay unos que están sobre otros, no porque el otro sea mejor o mejor capaz o de mejor valor, sino simplemente porque tiene una responsabilidad diferente, un rol diferente. Y para que funcione todo lo que el ejército hace, los demás deben acatarse o alinearse a esa autoridad para que entonces todo funcione. De esta manera es como Pablo también lo usa en el versículo 21. No es porque la persona tiene mejor valor o carácter, sino es una posición y un nivel de responsabilidad de cada uno. Eso es lo que significa someterse. No significa, escuche bien, hermanas y también hombres, no significa someterse en la Biblia, no significa soportar el abuso, ya sea físico o verbal. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Al contrario, esto es lo que estaba pasando en Éfeso y Pablo viene a traerles la palabra de Dios para cambiarles su manera de pensar en cuanto a esto. Porque someterse en el Señor no quiere decir que el hombre puede hacer de la mujer lo que él quiera, físicamente, verbalmente o emocionalmente. Así es que, hermanas, usted no tiene que someterse a ese tipo de cosas. Y hombres, por favor, espero que usted no lo esté haciendo. Porque esto va en contra de la palabra de Dios. Así es que esto es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo, Anielka, entonces, cuando dice que las mujeres se sometan a sus propios maridos? Esto es algo difícil, ¿no? Creo que es una de las cosas más difíciles para la mujer siempre tal vez, porque si está ahí, está desde siempre. Pero el énfasis en sí es de que nosotras, tú, yo, la esposa, se somete a la autoridad de un esposo, de su amor, de su cuidado, bajo el llamado que Dios nos da. Pero no pasa si no entiendes. Creo que es más difícil para una mujer, obvio, no cristiana. Si para nosotras como cristianas lo es difícil, la diferencia está en aceptar que es la voluntad de Dios y es un llamado de Dios para nosotras. Es un mandato de Dios para nosotras. No es algo que nos está diciendo si quieres, si te gusta, si te parece. No es una sugerencia. Porque lo dice en Colosenses, lo dice en los Romanos y lo dice también Pedro. También lo dice Pedro. Que por el ejemplo de la esposa sometida, un hombre no converso, no creyente, puede llegar a conocer al Señor. Entonces es un mandato, pero no igual como toda la palabra de Dios, de acuerdo a nuestro pecado, no es fácil de hacer. Déjame ver si estoy entendiendo. Realmente no tiene que ver, el que tú te sometas a mí como tu esposo, no tiene que ver conmigo como tu esposo. O sea, tú no te sometes a mí porque, eres mi esposo y ya no tengo, I don't have a choice, no tengo opción, sino que te sometes porque es un llamado de Dios hacia tu vida. En obediencia a ese llamado de Dios es por la razón por la que tú lo haces. No por quién soy yo, no porque soy solamente tu esposo, ¿cierto? Es correcto, porque Pedro lo dice, que la mujer que esté casada con un hombre no cristiano, no converso, no conocedor, por su ejemplo puede llegar a conocer al Señor. No quiere decir que ahora, I'll let you say it. Ok. Yo sé lo que ibas a decir. No quiere decir que tienes que obedecerme en todo lo que yo quiera, ¿cierto? Sometimiento no quiere decir que tienes que obedecer, porque Pablo no usa la palabra obedecer. Si usted va más adelante, y lo vamos a ver la próxima semana, cuando le habla en la dinámica de padres e hijos, Pablo dice, hijos obedezcan. Es una palabra diferente, pero Pablo no le está diciendo a la esposas obedezcan a sus esposos. Esa no es y hombres también, escuchen, eso no es el llamado que Dios está haciendo para las esposas. No es que le obedezcan a su esposo como llama a los hijos, o más adelante como le llama a los siervos para sus amos, ni tampoco está llamando a la esposa a someterse a cualquier hombre. Escuche bien esto.
Hombres, protejan a sus esposas. Porque Dios no le está diciendo a Anielka que se someta a cualquier hombre, sino Dios, el llamado de Dios para Anielka es que se someta a su propio marido, a su propio esposo. Entonces ella se somete a mí, a mi autoridad. No es que la mujer se someta a todos los hombres o a cualquier hombre. No es que Francisco va a querer venir a decirle a Anielka qué hacer o algo así, porque ella no tiene, número uno, Francisco no tiene ningún derecho, con mucho respeto Francisco, no es un ejemplo, Francisco no tiene ningún derecho a venirle a decir nada a mi esposa. Y dos, Anielka tampoco tiene que someterse a la autoridad de Francisco, porque la Biblia es clara que el llamado de Dios en obediencia y la voluntad de Dios para la esposa es que se someta a su propio marido. Bien, entonces tampoco es, Anielka, de que nosotros podemos tratarlas como, o yo no le puedo tratar como una sirvienta o como una niña, ¿sí? Sino que, y más adelante voy a hablarle a los hombres, ¿ok? Sino que darle el valor y la dignidad también nosotros los hombres, y voy a hablar más adelante de eso, es que no voy a ahondar ahorita. Pero tu esposa no es tu esclava, ¿ok? Que está ahí para que tú le des órdenes y que hagas lo que tú quieras y esté enteramente a tu disposición. Cuando tú llegas del trabajo, ya está la cena, a ver, dame un masaje, quítame los zapatos, dame un masaje. No. Ese no es el llamado que Dios está diciendo aquí. Ahora, si tu esposa te quiere dar un masaje, esa es otra cosa, ¿no? Pero ayer estaba hablando con una pareja y decía, bueno, dale un masaje. Si así dice, y después del masaje hasta donde lleguemos. Bueno, yo les dije, no me digan eso, por favor. Pero bueno, mi punto es de que empecemos a entender, hermanas y también hermanos, cuál es el llamado que Dios está haciendo aquí. Sin embargo, eso es algo que pasa solamente cuando yo estoy alineada a la voluntad de Dios. O sea, el que tú te comportes como tú te comportas, como ya dijimos, no tiene nada que ver con que yo esté alineada a la voluntad de Dios, pero también tiene que ver con un esposo que esté sujeto a la voluntad de Dios. Y ahorita voy a hablar de eso. Exacto. Más adelante. Que fue algo que cuando regresamos al huerto del Edén, encontramos a Eva que viene y le da la fruta. No sabemos qué fruta, pero le da el fruto a Adán y él lo toma. Y en ese momento es cuando se distorsiona todo, ¿no? Lo perfecto que Dios había hecho se distorsiona, porque el plan de Dios era eso. Pero viene y la mujer le da y llega lo que no nos gusta, que es la consecuencia. Y la consecuencia entró de el pecado a través de la desobediencia. La consecuencia de esto lo podemos ver en Génesis, y creo que lo tenemos, Génesis 3:16. Dice, luego le dijo a la mujer, este es después del pecado, cuando Dios viene y le maldice a la serpiente, y hay consecuencia para el hombre y para la mujer. Y para la mujer una de las consecuencias, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. No quiere decir que no teníamos dolor, pero lo hizo más duro. Pero aquí está yo creo lo peor. Y dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y esto es algo que si fuera si hubiera una Biblia para las feministas, lo quitarían, romperían esa hoja. Pero esto es lo que pasó debido al pecado. Esto es la consecuencia antes de la caída, y después vemos lo que pasa. Desde entonces, parte de esta consecuencia, de esta caída, de este pecado, que a Eva perdió su lugar, Adán perdió su lugar, Eva perdió su lugar, ya no se pudieron ver igual, porque Eva entonces quiso tomar el lugar del hombre, estando bajo de Dios. La manera en que Dios organiza su plan es que es Dios, el hombre
la mujer, los hijos, etc. Pero entonces Eva, cuando viene el pecado, Eva quiere tomar el lugar del hombre para estar bajo de Dios. Y desde entonces hay un deseo, hermanas, desde entonces hay un deseo de querer tomar el lugar y la autoridad, el liderazgo que Dios le ha dado al hombre. Esa palabra desear ahí en Génesis, Danielka, y desearás, esa palabra en el hebreo, significa buscar tomar el control u obligar, o sea, tomarlo casi a la fuerza. La consecuencia del pecado sobre Eva fue que a partir de ese momento, ella y toda mujer tiene este deseo, esta búsqueda insaciable de tomar el control, inclusive obligado a base de diferentes maneras. Entonces, hermanas, cuando usted se siente así, cuando usted no está dando que su esposo tome su lugar, porque siente que usted debería tener ese lugar, quizás porque si usted se siente más espiritual, quizás porque usted sabe más de la Biblia, porque usted cree que quizás usted es la que trabaja y gana más, yo no sé. Pueden haber diferentes situaciones por las cuales la mujer cree en su mente que ella debería ser la que al final tome algunas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso que estás pensando y sintiendo está viniendo de un deseo profundo por querer tomar el liderazgo sobre el hombre. Y eso es nada más y nada menos que una consecuencia del pecado original. Y lo difícil es, y con esto termino, Okay. Lo difícil es de que para nosotras quizás nunca va a ser fácil eso, es parte de la consecuencia del pecado, pero es un llamado espiritual. Y aunque es lo más difícil, porque es parte de nuestra consecuencia, el entender como mujeres cristianas que es un llamado de parte de Dios para nosotras es lo que nos debe hacer someternos a la autoridad de nuestro esposo. Lo ideal es que él esté sujeto a la autoridad de Dios y sea un esposo amoroso, claro. Y eso. Pero y si no, nuestro llamado es someterme al Señor y después a mi esposo. Muchas gracias, Danielka. Y ¿sabes qué? Gracias por someterte también a mi liderazgo. Te amo. Bien, aquí hay una realidad importante. Hermanas, todavía les estoy hablando a ustedes. No se preocupe, ahorita viene para el hombre. Aquí hay una realidad importante. Una esposa que se niega a someterse al llamado de Dios, escucha bien cómo dice la palabra. Una esposa que se niega a someterse al llamado de Dios. No someterse necesariamente a su esposo, a su marido, ¿ok? Porque ese no es el llamado en sí, sino el llamado de Dios en tu vida, mujer. Para entonces someterte a tu esposo, entonces cuando tú no lo haces, mujer, estás eligiendo estar en desobediencia directamente a la voluntad de Dios. El matrimonio, incluso el hogar, la familia, empieza a ser afectado o empieza a sufrir cuando una esposa se niega a cumplir, o inclusive un esposo, vamos a ver ahorita también eso, se niega a cumplir con su papel o con el llamado que Dios le ha hecho a cada uno de ellos. El versículo 23 del pasaje que acabamos de leer dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Note que la escritura no dice que el esposo debe ser la cabeza de la esposa o que el esposo debe actuar. Escuche bien, esto es importante, porque al leer la escritura necesitamos saber leerla, porque cuando no la leemos como lo que dice, empezamos a sacar las cosas fuera de contexto y eso de fuera de contexto nos mete en problemas a muchos cristianos y a la iglesia. Pero note lo que dice el texto. El marido es cabeza de la mujer. Es más, si me lo pueden poner 23. Vea lo que dice el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Lo ves? ¿Ve esa frase? O sea, no está diciendo
que el esposo debe de actuar como la cabeza. Tampoco está diciendo que el esposo debe ser la cabeza. No dice de esa manera, sino más bien el esposo es la cabeza. Porque no se trata de una cuestión de competencia o capacidad, ¿sí? Sino de asignación. Escuche bien. Esto de por qué el esposo es la cabeza del hogar, y ahorita lo vamos a explicar, no se trata de capacidad o de estar en competencia o en capacidad, como hace un momento lo decía. No, esto se trata de asignación. A Dios le plació en el plan perfecto, a menos que creamos que Dios se equivoca. Pero si creemos que Dios no se equivoca y es perfecto en todo lo que Él hace, Dios en su plan perfecto, en el matrimonio, porque Él lo diseñó y asignó al hombre como cabeza del hogar. No porque Él es más capaz, escuchen bien, hermanas. Esto no tiene que ver con capacidad. No es porque él es más capaz o él tiene mejor valor que la mujer. Por favor, no se trata nada de eso. Porque delante de los ojos de Dios, en cuanto a valor, somos iguales. Sino que en cuanto a asignación y responsabilidad de roles, a Dios le plació que el hombre fuera la cabeza de hogar. Me acuerdo cuando yo jugaba fútbol, siempre decíamos, ok, hagan los equipos. Entonces estábamos ahí todos. Y entonces decía, ok, tú vas a ser el capitán. Entonces, algunos sí renegaban, pero ¿por qué él es el capitán? Que no sé qué, ¿por qué yo quiero ser el capitán? Algo otros no renegamos, simplemente decíamos, ok, hoy él es el capitán. Y vamos a jugar tranquilamente. Voy a hacer mi papel dentro del juego de fútbol. Pero así es como Dios lo asignó. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces a Dios asigna que el hombre sea la cabeza. Ahora, hombres, ya para comenzarle a hablar a ustedes. A pesar de que Cristo ya era la cabeza de la iglesia, podemos notar cuando leemos las escrituras que Cristo vino, se entregó, murió, y ahorita lo vamos a ver. Y fue, cuando después que vemos el sacrificio, todo lo que Jesús vino a hacer, dice que fue exaltado y lo puso a Él sobre todas las cosas y vino a ser cabeza de la iglesia, dice el pasaje. Entonces, no es que Cristo simplemente dijo un día, yo quiero ser la cabeza, no, sino que Él, sabiendo que era la cabeza de la iglesia, dentro de su plan sabía cuál era su responsabilidad. Y vino a ser cabeza de la iglesia por el sacrificio grande que Él hizo por cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a entrar a eso, hombres. Cuando una mujer cristiana, ya para terminar con las hermanas, se somete a Dios y a su esposo, y el esposo también cumple su papel, que vamos a ver en un momento, hermanos, van a experimentar una libertad y una plenitud que no puede venir de otra manera. El resultado va a ser un ambiente de intimidad, de comunidad dentro del hogar, de crecimiento mutuo, y que va a marcar la diferencia en su hogar y en su familia, en la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre no cumple con su llamado? Bueno, Anielka hace un momento también lo dijo. Dios les llama aún, hermanas, a cumplir con su llamado, no en obediencia al esposo que usted tiene, sino en obediencia a Dios. ¿Sí? Porque quién sabe si a través de su testimonio Dios alcance también a su esposo y a su familia. Muy bien. Ahora las hermanas pueden respirar. Porque ahora quiero hablar del llamado de Dios a los esposos. Y ahora es cuando las hermanas dicen amén. El llamado de Dios a los esposos. La palabra en estos textos, y vamos a leerlos, en cuanto al amor, es una palabra muy interesante. Leamos los versículos del 25 al 30. Dice la palabra del Señor, 25. Maridos, amen a sus mujeres. Así como cuando dice mujeres en plural, no quiere decir que usted puede tener 10, sino está hablando
O sea, a los maridos que ame a sus mujeres, o sea, individualmente, o sea, la que es su esposa. Digo, para aclarar, ¿no? No salgamos fuera de contexto. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Paremos ahí. Esa palabra que se usa aquí para amen a sus esposas, amen a sus mujeres, esa palabra es la palabra agapao, que es el amor. Pero ¿qué tipo de amor? Es el amor continuo, incondicional y sacrificial. Otra vez, hombres. La manera, el llamado que Dios para nosotros es amar continuamente, incondicional y sacrificial a nuestras esposas. Porque el texto dice de que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia incondicionalmente. Ese tipo de amor hace lo necesario y no considera el costo, mis amados hermanos, ni tampoco controla el costo, sino que da lo que se necesite. Da sin buscar nada a cambio. Hermanos, vuelvo a repetir, ese tipo de amor da sin buscar nada a cambio. Es fácil para una mujer, mis amados, aquello que acabamos de hablar del llamado de la mujer, es más fácil para una mujer cumplir con su llamado. Ahora, escuchen bien, paréntesis, ok, paréntesis. Con lo que voy a decir no es una cláusula para que las hermanas digan, ok, si tú no me amas, yo no me someto. No es una cláusula. Ni tampoco el hombre, tampoco para decir, como tú no te sometes, pues yo tampoco te amo. No, estamos equivocados ahí. Porque el llamado no es el uno al otro. El llamado es con Dios. Dios es el que nos hace el llamado a cada uno. Y cuando lo hacemos, estamos en obediencia a Dios bajo su voluntad, no por quién es mi esposo ni quién es mi esposa. Pero esto sí es cierto, paréntesis cerrado. Pero esto sí es cierto, hermanos, amados, hombres, que cuando tú y yo somos obedientes al llamado de Dios, es más fácil para la mujer también cumplir con su llamado. ¿Dicen amén las hermanas? Es más fácil para la mujer cumplir con su llamado cuando nosotros los esposos estamos cumpliendo también con el nuestro. Ella puede estar bajo nuestro cuidado, bajo nuestro amor, bajo nuestro liderazgo, cuando realmente estamos demostrándoles que en verdad las amamos como Cristo amó a la iglesia. Es una realidad. El amor que el mundo enseña es diferente. Y muchas veces estas cosas del mundo se infiltran. Cuando nosotros crecemos en este mundo y venimos al cristianismo, muchas veces venimos arrastrando todavía esas ideologías del mundo. Porque la ideología del mundo en cuanto al amor es que es un amor condicional. Me enamoro de ti, te amo por tu físico, por tu personalidad, por tu prestigio, tu carrera. Wow, es que fuiste aquí a la universidad. Wow, eres doctor. Wow, es que wow, qué bonita te ves. Wow, qué guapo ese muchacho. O la personalidad. Que no, este chico, wow, cada vez que estoy con él, las horas se me van. Por los talentos, ¿sí?
Pero ¿qué pasa cuando una de esas cosas se va? Se empieza a desaparecer cuando ya no es el guapo, la muchacha bonita, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya no es la misma personalidad? ¿Qué pasa cuando pierde los talentos o por alguna razón? ¿Qué pasa cuando ya no está el prestigio? Cuando estas cosas empiezan a desaparecer, lamentablemente, muchas personas piensan que la otra persona ya no es digna de ser amada de la misma manera. Y se pierde. ¿Por qué? Porque no es el amor del que la Biblia habla. No es del amor del que la Biblia habla. Porque la raíz del problema, mis amados, es que nunca hemos aprendido a amar de la manera en que nos enseña la palabra del Señor. En el matrimonio, el hombre, el esposo, se somete a Dios amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, si un hombre cristiano no está dispuesto a amar a su esposa como Cristo amó, entonces elige vivir en desobediencia directa con Dios, el no someterse a su voluntad. Cuando un hombre dice, bueno, yo no la voy a amar así como, ¿qué es esto? Nada, entonces estás en desobediencia. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo Cristo amó? Bueno, el texto no lo dice, ¿cierto? No solamente nos dijo cómo Cristo amó, sino también nos explica la medida en que cómo Cristo amó. ¿Cómo Cristo amó? Estuvo dispuesto a darlo todo, incluyendo su vida por la iglesia. De esa manera Cristo amó. La pregunta es, hombres, ¿estás dispuesto? Y yo creo que es fácil, o sea, tú dices, no, sí, pastor, si se meten a robar a mi casa, yo saco la pistola y yo estoy dispuesto a dar mi vida por mí. No está hablando de eso. Yo estoy seguro que todos podemos hacer eso. La pregunta, ¿estás dispuesto a hacer eso todos los días de tu vida, cada momento con tu esposa? A sacrificarte tú, a sacrificar todo, a darlo todo por las necesidades de ella. ¿Estás dispuesto, hombre? Yo, incluyéndome a mí, porque yo no soy perfecto. Mis amados, pregúntenle a Anielka. Yo he fallado en alguna de estas cosas. En la manera en amar sacrificialmente, anteponiendo las necesidades de mi esposa antes que las mías. ¿Cuántas veces la esposa dice, oye mi amor, mira ese foco ya se fundió, me lo cambias? Y pasan 3 días, 5, se ríen porque saben que es verdad, ¿cierto? Y ya como al mes, la esposa le vuelve a decirse, oye mi amor, cámbiame ya ese foco. Entonces, qué friegas, solamente me estoy molestando, no me entiendes, estoy cansado del trabajo, esto y esto, ok, te lo voy a cambiar para que ya no sigas hablando. Mis amados, han perdido totalmente lo que la Biblia dice. Porque el amor que Jesús mostró para la iglesia era un amor constante, continuo, mirando cuál es la necesidad. Yo estoy en la oficina y estoy pensando, ¿qué es lo que mi esposa va a necesitar? ¿Qué cosas necesita mi esposa? ¿Qué necesito hacer en la casa? Mire, para Anielka su casa es su casa. Yo no soy muy así de, ok, casa donde vivimos, ok. Pero para ella es, ¿sí?, su castillo, su palacio. Y a ella le gusta verlo bien. Cada vez que si yo no estoy pensando, o mi amor, más bien, dejen ponerlo así, mi amor por ella, una de las maneras que yo le puedo demostrar que la amo es cuando estoy pensando cómo esa casa puede estar bien para mi esposa. Es cuando estoy pensando cuáles son las cosas. Cuando vamos a comer, ella no puede comer muchas cosas. Mi amor por ella se debe reflejar en decir, ¿dónde podemos ir a comer que mi esposa pueda disfrutar? Porque si le digo, oye, vamos a comer, Anielka,
Ok, ¿dónde me vas a llevar? No, pues una carne asada porque eso es lo que me gusta a mí. Hemos perdido lo que la Biblia dice, mis amados. Porque el amor del que la Biblia habla es sacrificial, constantemente incondicional y sacrificial. Constantemente, hombres, debemos estar pensando cómo amar, cómo adornar a nuestra esposa, cómo llevarla a que ella pueda estar bien, amada, sentirse amada. El versículo 25 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto, mis amados, realmente creo que lo que significa es que están describiendo a Cristo. Y cuando vemos este pasaje podemos ver que está en un pasado, ¿cierto? Está el texto ahí. Dice: maridos, amen a sus mujeres así como, no dice así como Cristo ama a la iglesia, sino así como Cristo amó a la iglesia. Él ya lo hizo y constantemente lo sigue haciendo. De la misma manera, mis amados hermanos, pongámonos las pilas ya, porque esto de que, bueno, voy a aprender, dame chance, vamos a ver si ya en un año tienes el esposo que tengas. No, mis amados, ella necesitaba el esposo desde que tú te casaste con ella. Hombres, por favor, una de las cosas que hemos nosotros fracasados es en estar en acuerdo con Dios al llamado que Dios nos está haciendo. ¿Sabe? Una de las cosas que las mujeres siempre vienen, te voy a decir dos cosas aquí. Quizás después de esto te va a firmar para que ya no sea el pastor de esta iglesia, yo no sé. Pero lo voy a decir. Lo voy a decir porque los amo. En verdad se los digo, les voy a decir porque lo amo. Las hermanas vienen al pastor a contarle las cosas, ¿verdad?, que están pasando en la casa. Hombres, sus esposas no deberían de venir al pastor a contarle. ¿Sabe a dónde ellas deberían de estar corriendo a contarles lo que les está pasando? A usted mismo, esposo. Ellas no tienen que venir al pastor. Ellas tienen que correr a su esposo para decirles: mira, esto es lo que está pasando, así me siento, esta es la situación de nuestro hogar, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que las hermanas constantemente se están quejando de los maridos es de que no hay liderazgo, mis amados. Hombres, una de las cosas, o la número uno que las mujeres se quejan es que en mi hogar mi esposo no tiene liderazgo. ¿Qué hago, pastor? Por eso es que yo lo tengo que tomar. Yo soy la que tengo que enseñar la Biblia. Yo soy la que tengo que hacer esto. Yo soy la que tengo que tomar las decisiones. Yo quiero que él sea líder, pero hay dos situaciones pasando aquí. Número uno, mujer, realmente sé honesta. Te encanta hacer eso porque ya lo vimos en el primer punto. Hay un deseo profundo en ti de querer hacer eso. En serio se los digo, en serio. Pero número dos, hombre, la razón es porque nosotros los hombres tampoco estamos en desobediencia al llamado de Dios. Por eso no estamos tomando nuestro lugar de liderazgo para ser nosotros los que guían a nuestra esposa, a nuestros hijos en el camino del Señor, quien les esté enseñando la palabra, el que esté pendiente de lo que está pasando en la casa, el estar ahí: ¿qué vamos a hacer hoy, mi esposa? Los niños, ¿cómo van? Esto, ¿qué falta? ¿Qué hacemos? ¿Qué el otro? Por esa falta, mis amados, hombres, por favor, Jesús fue a la cruz con un gran costo para sí mismo. Y el sacrificio fue para nuestro beneficio. Él antepuso sus necesidades, las puso a un lado, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros podamos vivir una vida eterna, para que nosotros podamos tener una vida abundante, diferente hoy. Y un día vendrá en que estaremos con Él y será aún más glorioso. Todo eso ya lo hizo Cristo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque su amor es incondicional y sacrificial constantemente, porque nos ama. Eso es lo que el texto está diciendo. Y eso es lo que el texto nos está llamando a nosotros los hombres a hacer también. Que constantemente estemos dispuestos a morir, a no mirar el costo, anteponer nuestras propias necesidades para estar seguros
que nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos están bien. 26 y 27 dice, para santificarla, ya se me fue el tiempo, Dios mío, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin que tenga manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Por supuesto, los hombres no podemos limpiar a nuestras esposas de esta manera, ¿no? Como lo está describiendo Pablo, lo que Cristo hace con su iglesia. Pero sí creo, mis amados, que cuando nos sacrificamos por nuestras esposas, las hacemos radiantes. Cuando honramos a nuestras esposas, anteponiendo nuestras propias necesidades, las dejamos brillar con el valor y la dignidad que Dios les ha dado a ellas como mujeres. Cuando les apoyamos para que sean todo lo que puedan y deban ser en Cristo, cuando debemos hacer todo esto, mis amados, para ayudarles a crecer también en santidad y compromiso con el Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos con esto? Nos quejamos muchas veces. Que bueno, es que la esposa que yo tengo, pastor. No, se trata de ti. Tu esposa es simplemente el reflejo de quién tú eres. Yo veo a tu esposa y me dice qué tipo de hombre eres tú. Si anda toda triste, ya más o menos entiendo. Si es de la manera que es, entiendo qué tipo de hombre eres tú. Porque tu esposa es el reflejo de quién tú eres. Pero cuando la esposa es, wow, sale adelante, está haciendo esto, busca al Señor, atiende a los hijos. Algunas esposas hasta tienen una carrera. Wow, digo, wow, de veras que detrás de esta mujer hay un hombre que la está ayudando, la está impulsando, la está sirviendo, la está amando, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros los esposos no estamos llamados a amar a nuestras esposas, mis amados, por quien ella es. Yo no simplemente amo a Anielka por quien ella es. No, yo la amo porque quiero ser obediente al llamado que Dios ha puesto en mi vida para con ella. ¿Sí me dio a entender? Porque a veces no quiero amarla. ¿Cierto, amor? La verdad. Pero es el llamado que Dios ha hecho en mi vida de amar a mi esposa. Así es que, hermanos, se trata de prestar atención a la satisfacer, o sea, a la satisfacción de las necesidades de tu esposa, de preocuparte por llenar cada asunto de esta manera, con mucho afán, con mucha rapidez y con mucha entrega. Los hombres están llamados a tratar a sus esposas de la misma preocupación que a sí mismo. El texto dice de que como a tu cuerpo. ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Si está sucio, lo limpias. Si está enfermo, tratas de repararlo tomándote ahí la pastillita o acostándote un ratito. ¿Sí? Si está, ¿qué más? Si le pasa algo, lo que sea que le pase a tu cuerpo, lo vistes. Una camisita nueva, todo, ¿no? Porque quieres que tu cuerpo se mira bien. La palabra de Dios dice, pues de la misma manera, hombres, traten a sus esposas. Si ya no entienden el llamado de Dios en su vida, por lo menos Pablo pone el ejemplo del cuerpo mismo. Por lo menos trátalo como a tu propio cuerpo. ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Tú no andas ahí dándole de golpes a tu cuerpo, ¿cierto? No lo traes sucio, oloroso, apestoso. No, tratas de mirarte bien y que tu cuerpo esté saludable. Algunos hasta hacen ejercicio, algunos levantan pesa ¿verdad? Pues de la misma manera, con esa misma actitud, hombres, por favor, amen a sus esposas. Para que entonces Cristo se presenta a la iglesia para sí mismo. Para que entonces, hombres, puedas presentarte a ti mismo, a tu esposa. En otras palabras, al final,
es para tu propio bien. Es para tu propio bien. No te quejes de tu esposa. No, pastor, es que usted no sabe esta esposa que tengo. No, no te quejes, porque ella es el reflejo de quien tú eres. Si se estás quejando por algo de ella, es porque es tu culpa. Hello. Yo les dije que quizás van a firmar para que ya me saquen de pastor de aquí. Pero les amo. Me dan 5 minutos más. Y con eso termino. El llamado de Dios a las parejas. El matrimonio, mis amados, es una imagen de Cristo y la iglesia, como lo hemos podido ver en estos pasajes. Y vamos terminando los últimos versículos. 31 al 33. Por tanto, por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. El matrimonio es una imagen de Cristo y su iglesia, mis amados. Si una cosa hay que entender es que cuando Dios creó el matrimonio, cuando Dios diseñó el matrimonio, no fue simplemente para que tú te sintieras bien con tu esposa. No era para satisfacer tus deseos sexuales o que alguien te amara. No solamente fue para eso también. Pero la imagen de Cristo con la iglesia es lo que realmente el significado del matrimonio. El matrimonio fue diseñado en vista de que fuera un ejemplo. El matrimonio es una ilustración de la relación de Cristo con su iglesia. En otras palabras, tu matrimonio es el reflejo, o será el reflejo, o la ilustración del evangelio del que la palabra de Dios habla. Porque en la manera en que yo me comporte y llame sacrificialmente, incondicionalmente a mi esposa, estoy reflejando el amor de Cristo para su iglesia. Y la manera en que las esposas se someten y respetan al marido es la manera en que la iglesia también es con Cristo. Cuando yo no cumplo mi papel, lo que estoy diciendo a la sociedad y los de afuera, cuando yo soy un pedante con mi esposa y no la amo y le estoy gritando, lo que estoy diciendo afuera a la sociedad es, si yo soy el que represento a Cristo, el hombre, lo que estoy diciendo afuera es que no pueden realmente confiar en Dios, porque al final Dios es un Dios pedante y un Dios así y un Cristo que no le importas. Cuando la esposa no se somete a su esposo, lo que estás diciendo, esposa, es que la iglesia al final no tiene que someterse a un Dios que quizás ni existe o un Dios que no vale la pena someterse. Porque al final el matrimonio es la imagen y la ilustración de Cristo con su iglesia. Ese es el papel del matrimonio. Y cada vez que no cumplimos nuestro papel como matrimonio, estamos diciéndole a la sociedad que el Cristo y la iglesia y el evangelio no funciona. Con matrimonios, cuando los matrimonios se quiebran, es la ilustración del fracaso de Cristo con la iglesia. Si entendemos esto, mis amados, y empezamos a ver nuestro matrimonio de esa manera, podemos ir entendiendo el por qué Pablo dice lo que dice aquí. Los esposos y las esposas deben dejar el apoyo y la influencia de afuera de los padres. Cuando dice, por esto dejan a su padre y a su madre. La influencia de afuera, para entonces venir a ser uno en espíritu, emocional, económica, social, intelectual y finalmente física, por supuesto. Y termina Pablo haciendo como resumiendo todo, diciendo que en todo caso cada uno ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Mis amados, necesitamos dejar de culpar a nuestro cónyuge por cumplir con su rol.
escúcheme bien, necesitamos de dejar de culpar a nuestro cónyuge por no cumplir su rol. Ya basta de venir al pastor y decirle, no, pastor, es que mi esposo. Ya basta de decir al pastor, no, es que mi esposa. Mire, las esposas vienen a decirme la falta de liderazgo de su esposo, pero jamás he tenido una esposa que me diga, pastor, yo quiero ser más sumisa a mi esposo, quiero que Dios me ayude. Jamás, todavía no he encontrado una. Los esposos vienen a decirme, pastor, mire la falta de sumisión de mi esposa, no me respeta. Pero jamás he encontrado todavía un esposo que venga y me diga, pastor, quiero amar incondicionalmente y sacrificialmente a mi esposa, quiero cumplir el papel de Dios en mi vida. No lo he encontrado todavía, porque esa es nuestra naturaleza. Pero deja de culpar a tu cónyuge y comencemos a cumplir con el rol y el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Esposa, cumple con tu rol que Dios te ha llamado a hacer. Y esposos, cumplamos con el rol que Dios nos ha llamado a hacer dentro del matrimonio. Y vas a ver que cuando cada uno empiece a hacer su rol, cosas maravillosas van a empezar a suceder en tu hogar, en tu matrimonio. Tus hijos se van a quedar así, ¿qué pasó aquí? Porque ¿por qué tenemos tantos problemas en el hogar? ¿Por qué tanto divorcio? 50% de divorcios dentro de la iglesia. O sea, ya ni olvidemos de lo que está pasando afuera. Dentro de la iglesia, 50% de divorcios. Y muy a menudo mucha gente sigue pensando que estos versos que acabamos de leer, muchos hombres todavía siguen pensando de que es el derecho para ellos de mandar sobre sus mujeres, de tomar, entonces, viste, tienes que someter. No. Esto no le da ni derecho ni al esposo ni a la esposa. Eso es lo único que está haciendo este pasaje, es recordarnos a cada uno de nosotros cuál es nuestro rol y nuestro papel, no para el esposo, no para la esposa, sino delante de Dios. Y cuando nosotros no estamos cumpliendo, estamos en directa desobediencia delante de Dios, mis amados. Todo esto tiene una raíz en el pecado original, ¿se acuerdan? Cuando lo vimos hace rato. Y aquí está el pecado, hermanas y hermanos. El pecado de ustedes, hermanas, es que hay rebeldía en su corazón. Hay rebeldía en su corazón. Por eso no se someten y quieren tener el puesto del marido. El pecado de nosotros, los esposos, es el egoísmo. Porque solamente queremos pensar en nosotros mismos y no ver primero por nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Y cuando existe el egoísmo por parte del esposo y la falta de sumisión o la rebeldía de parte de la esposa, es un caos. Es un caos en el hogar. Porque no estamos practicando el llamado y el diseño original de Dios en nuestros matrimonios. Ponte de pie. Y yo quiero que antes que te vayas, en un minuto, simplemente permite que el Espíritu Santo hable a tu propio corazón. Yo no sé dónde tú estás. Yo no sé, como esposa, yo no sé dónde tú estás. ¿Cómo estás funcionando en tu rol como esposa? Yo no sé dónde, esposos, yo no sé dónde tú estás en cuanto a tu función en tu rol como esposo. Pero una cosa es cierto, hoy ya lo escuchaste y ahora ya no tienes excusa. Porque ahora Dios espera que de hoy en adelante, hombres, empecemos a tomar nuestro rol como esposos de la manera en que Dios lo manda. Y esposas, Dios espera que empiecen a tomar su rol delante de Él, en obediencia a Él, como esposas en el matrimonio. Señor,
Te pido perdón todas las veces que he sido egoísta como hombre para mi esposa. Perdóname, Señor, cuando he pensado solamente en mí más, en mis propias necesidades más que en las de mi esposa, mi familia. Perdóname no amarla como tú me estás llamando a amarla, de una manera sacrificial, de una manera incondicional, aun cuando quisiera que mi esposa fuera diferente, pero tu llamado a mí es amarla incondicionalmente y sacrificialmente. Perdóname. Perdóname porque he fallado al llamado de ser el líder para ella, espiritual primeramente, emocional, material, protegerla, amarla, proveer para ella en todos los sentidos, no solamente lo material, pero lo emocional y lo espiritual también. Perdóname las veces que he fallado, Señor. Ayúdame a crecer y a tomar mi rol como esposo, como cabeza de hogar, como líder que tú esperas de mí, y cumplirlo, Señor, conforme a tu voluntad. De igual manera te ruego que tú ayudes a mi esposa. Ayuda a nuestras hermanas a tomar su rol, Señor, y a caminar en obediencia a ti. Y que tú seas glorificado en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, para la gloria de tu nombre. Y así reflejar afuera quién es Cristo y su iglesia, reflejar el evangelio a través de nuestras familias, reflejar el evangelio a través de nuestros matrimonios. Que gente de afuera digan ¿cómo le hacen ustedes? Y que nosotros sea una oportunidad para decirles: es que no lo hacemos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros y simplemente nosotros tomando nuestro lugar en su voluntad. Bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia, bendice a cada soltero, bendice a cada persona en este lugar, Señor. Porque sé que tú les amas incondicionalmente y les has amado sacrificialmente. Bendíceles, guárdales, guíales al salir de este lugar, protégeles durante la semana, Señor, que tu Espíritu Santo les guíe y que tú estés proveyendo cada una de sus necesidades, de acuerdo, Señor, a tu voluntad. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén.